Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, pues continuamos con el proceso de restauración de las herramientas. Estaban y están algunas. La llave inglesa ya no. Esa ya la hemos recuperado. Y ahora vamos con el calibre. Vamos con el calibre o calibrador. Depende de la zona, le llaman de una manera o de otra. Tiene un poquito de roña, de óxido, que se le está comiendo. No está tan mal como parece. Hombre, sí está tan mal como parece, porque se le está comiendo la roña. Y si no se la quitamos, pues aquí es que aquí ya le ha comido, se ve que le falta ya metal. En otras zonas, aquí por ejemplo, eso con poquito trabajo yo creo que lo vamos a apañar, pero aquí, que es donde más dañado está, pues no sé, vamos a ver lo que sale ahí. Así que lo primero lo vamos a engrasar bien, porque evidentemente no funciona ni la ruedita esta, ¿eh? Para ajustar la medida. No funciona ni de coña, así que le vamos a dar bien de antióxido. También nos serviría un poquito de gasoil o gasolina. También podríamos utilizar algún producto químico venenoso y partidario así de los productos químicos. Así que bueno, lo vamos a hacer más bien artesanal. Aceite lubricante, antióxido y cepillo de alambre, lija, etcétera, etcétera. Venga, vamos con él. Bueno, pues no andamos muy sobrados de nada. El tornillito que tenía aquí, que era este, se me ha partido. Estaba comido de la roña, imposible, le he echado ahí antióxido, aceite, tal y cual eso, y al intentar obligarle un poquito para que moviera, aunque fuera 1 milímetro, írselo ganando ahí poquito a poco, nada, se ha partido a la mínima que le he tocado. Bueno, mala suerte. Intentaré apañarle, meterle otro. Le he metido una broca un poco más fina que el diámetro que tenía, para no estropearle la rosca, porque veo que aquí tiene otro y le faltaba la pieza también. Otro tornillito para ajustar la pieza del calibre ahí. Bueno, pues ya le buscaré otro. Buscaré uno a cada uno. Ese le tendré que meter el macho y hacerle la rosca nueva. Y a ver si poco a poco esta tuerca, o sea, esta pieza, va moviendo un poquito, mueve algo, no sé si se puede apreciar. Algo va moviendo poquito a poco, le seguiré concediendo paciencia y aceite, lubricante. A ver si le puedo ganar algo, a ver si desplaza esta pieza, porque claro, con el tornillo que tenía aquí, estaba haciendo tope ahí y era imposible que moviera. Así que a ver ahora si le puedo ir ganando algo. Bueno, pues seguimos dándole a ver. A ver qué conseguimos, si le conseguimos recuperar el calibre. Espero que sí. Bueno, pues poco a poco se nota, se aprecia aquí que le he dado con el cepillo de alambre la diferencia, ¿no? Justo ha coincidido el nivel ahí. Ya he conseguido moverle, sacar la rosca que está torcido el tornillito, sacar la tuerca de aquí. Tengo por ahí guardada. He tenido que cortar un poquitín el tornillo por la parte de abajo porque estaba machacado en la punta y dándole, no había manera de que saliera hacia arriba toda la pieza esa. Le he tenido que cortar un poquitín por abajo, ha sido medio centímetro para poderlo sacar porque estaba machacado y era imposible. Bueno, por fin he conseguido sacarlo. Ahora está empezando a moverse esta pieza también. Está empezando a moverse un poquito. Se aprecia que ha desplazado un poquitín hacia arriba. Así que a ver si consigo irla con paciencia y lubricación. Irla desplazando poquito a poco. Igual que he hecho con la de arriba. Hasta que consiga sacarla completamente. Después le pasaré el cepillo a todo. Imagino que una vez limpio como está esto, que se ve incluso la numeración, pues ya me permita jugar con ello para arriba y para abajo. Bueno, pues seguimos dándole, que tiene tarea esto y paciencia. Esperemos conseguir que al menos vuelva a funcionar. Bien, pues sale ya sale después de aceite, paciencia y tal y cual. Le voy a tener que seguir dando más. Todavía se me engancha por aquí en algún sitio, que hay óxido por ahí, pero
Tengo que pulir un poquito más, pero vamos, que salir la pieza ya ha salido. Saco la de arriba ahora si me deja. Y bueno, ahora ya le puedo ya pulir por completo. Ahora ya sí que sí, le tengo desmantelado por piezas. Enderezaré un poco el tornillito este, el esparraguillo este regulador, que veo que está un poquito torcido. Enderezaré un poco. Y bueno, vamos a seguir, que al final parece que nos hacemos con él. Vamos a terminar de pulirle. Bueno, pues ya le hemos quitado un poquito bastante diría yo. Vamos a ver si se aprecia. Un poquito bastante diría yo, de cómo estaba. Se ve por aquí, que por aquí sí que estaba, donde estaba la pieza esta encajada. Esta, mejor dicho, estaba encajada ahí. Sí que estaba, llevaba bastante tiempo, se conoce, y se ve cómo ha comido ahí el óxido. Pero bueno, ni le vamos a aportar metal ni le vamos a quitar más. Ahora ya incluso se aprecian las rayitas de los milímetros. Incluso no la marca, pero sí el lugar de fabricación. NGL England, imagino. Así que incluso sabemos dónde la hicieron. Bueno, pues vamos a empezar a montarla. Vamos a montar el freno de cobre o latón, no me atrevería a asegurar que es, que iba aquí adentro, estaba aquí escondido dentro de la piecita esta, y le vamos a colocar en su sitio. Estaba ahí, no solamente metido a presión, cogido de la roña. Así que bueno, pues ahí, si le ponemos al revés, lógicamente no va a encajar. Ahí estamos. Ya ha encajado en su sitio. Ya lo hemos limpiado todo bien, así que, oye, dentro de lo que cabe, tiene que encajar cada cosa en su sitio. Bueno, vemos ahora que, oye, si hubiera estado así al principio, no le hubiéramos hecho nada, lógicamente. Pero bueno, vemos que cierra bien, no está comido de aquí. Si hubiera estado comido de aquí, pues ya no serviría. Poco le vamos a utilizar, la verdad, como es. Tengo yo otro por ahí. Y ese le daré más caña. Este no le vamos a jubilar, que no me gusta colgar las herramientas y ponerle de adorno. Pero bueno, le tendremos para 4 cosillas exclusivas. Más para presumir de él que de otra cosa. Porque ya tiene unos añitos. Yo tengo este otro. No es un micrómetro digital. Pero para las cosillas que hacemos, me sirve. Y el antiguo me serviría también perfectamente. Así que, pero, oye, ya ha recibido bastante trote. Le vamos a dejar para cosillas exclusivas. Como este es más pequeño, pues donde este no me sirva, coger el grande. Bueno, a ver dónde tenemos... Porque he encontrado por aquí, en el botecito de las tuercas, he encontrado por aquí unas tuerquitas que a lo mejor me valen, no son iguales, se me partió una, si recordamos. Así que vamos a ver cómo puedo... Ahora está el tornillo un poquito torcido. Habría que encajarle que conecte directamente con el tornillo, con la pieza. A ver, le voy a enderezar un poquito con el martillo de fibras que tengo por aquí. A ver si no se me desmonta el chiringuito, dándole un golpecito, y le puedo llevar, que será poco, porque no me gustaría partirle, lógicamente. Vale, ahí yo creo que ya está. Siempre estoy de espaldas a la luz,
Bueno, ahí yo creo que se aprecia, que ya va directamente al agujerito, ahí ha pasado. Lo vemos, ¿no? Bueno, le vamos a dar un poquito de aceite lubricante, que es lo que le ha faltado durante todo este tiempo. Claro, el tiempo tampoco en mi tierra tampoco acompaña mucho. Bueno, vemos que pasa perfectamente. Le vamos a meter la tuerquita por aquí. El tiempo en mi tierra tampoco acompaña mucho. Hay muchísima humedad allí. Y el metal, pues salvo que, sobre todo el metal antiguo, porque ahora, bueno, ahora, ya me entendéis, hace unos años para acá, pues oye, los metales ya llevan aleaciones de cromo, de vanadio, de níquel, y son mucho más resistentes a la humedad, a la corrosión. Pero estas otras herramientas, pues el cromo y el vanadio no saben ni que existe. Tampoco les ha hecho mucho falta, las cosas como son, ¿eh? Que han aguantado hasta ahora y este calibre, pues yo no sé el tiempo que tendrá, pero no sé los años que tendrá, pero unos pocos seguro. Quizás más que yo, a lo mejor. Bueno, va entrando, oye, perfectamente. Perfectamente, de cómo estaba como está. De cómo estaba como está, vemos que la ruedita reguladora va perfectamente. Tira del calibre. Que en realidad no lo entiendo muy bien. Porque esta pieza de aquí abajo, teniendo el tornillo como tiene aquí, el agujerito, que aquí llevaría una ruedita para ajustarle a la medida que quieras, y que no se te moviera esta parte de aquí arriba. Entonces esta de aquí abajo, ¿para qué era? No lo entiendo muy bien. Claro, eso a lo mejor un mecánico, sobre todo de los mayores. Ah, bueno, ya lo voy entendiendo. Esta la dejaba sujeta aquí con el tornillo y se quedaba ahí fija. Claro, por eso llevaba tanto tiempo ahí que no se movía. Que estaba ahí encastrada desde hace, sabe Dios. Y con la ruedita, lo que hacías, al quedarse fija hasta de aquí abajo, la, la ruedita lo que hace es tira del tornillo, tira o empuja. Y la que subía era esta. Y esta la mueves única y exclusivamente. Claro, medidas muy cortas debían hacer, muy pequeñas. Claro, tengamos en cuenta que lo que abre el tornillo, ¿qué son? 5 centímetros. Medidas muy pequeñas, deberían tener exclusivamente para algo en concreto. Pero bueno, ¿dónde estará el que, el que sabría para qué lo utilizaba? Sabe Dios. Bueno, funciona perfectamente. Vemos cómo, no sé si se aprecia, cómo el aceite lubricante sigue sacando óxido de por ahí. Muy bueno el aceite este. Seguimos sacando de aquí, pues oye, limpiándole el óxido que saque el antióxido este, se le quitamos. O antióxido o desoxidante más bien, no antióxido. Pero bueno, sigue sacando óxido de por ahí. Muy bueno el aceite este. Seguimos sacando de aquí, pues oye, limpiándole el óxido que saque el antióxido este, se le quitamos. O antióxido o desoxidante más bien, no antióxido. Pero bueno, llámalo como quieras. Vale, vemos que funciona ya perfectamente. Y el tornillito que yo he encontrado le voy a tener que cortar. Vemos la tuerquita. Esto que sabe Dios también de dónde lo habré sacado. Pero bueno, se le voy a poner yo aquí arriba.
le voy a cortar, se le voy a poner aquí arriba, que sujetaría el calibre, y a ver si le encuentro otro, a ver si le encuentro otro para aquí abajo, que me parece que va a ser mucho pedir ya. Pero bueno, a ver si lo encuentro. Y lo voy montando, corto el tornillito y os lo enseño. Vale, bueno, como ya lo tengo todo preparado, he encontrado por aquí un tornillito que me va a servir, que entra aquí a... es del mismo paso y me va a servir perfectamente, tanto aquí, que son del mismo, como aquí, que son del mismo paso. Vale, pues con la misma tuerca que se nos partió antes, al principio, le he hecho un pequeño taladro, un taladro ciego, sin que llegue a salir por el otro lado, que podía haber sido un agujero pasante que saliera por el otro lado, no pasaba nada, pero bueno, quiero que sea así ciego, porque no tengo macho, los machos que tengo pues son una caquita, todo hay que decirlo. No tengo un macho en condiciones para hacerle la rosca ahí, si no, no habría ningún problema. Y a lo mejor me vale más el ramal que el borrico, así que como me entra aquí le echo con una broca un poquito más grande, no mucho más, quizás un milímetro más que la rosca, que la varilla roscada que voy a utilizar para meterle el tornillo que nos falta, pues lo que voy a hacer es rellenárselo de pasta del mismo pegamento que utilizamos para... es un bicomponente para otras muchas cosas, como mangos de cuchillos o cosas de esas, por ejemplo. Pues es una resina bicomponente y la voy a utilizar para pegar eso. Y esta tuerquita que he encontrado por ahí, que no es igual, pero claro, encontrarla igual es técnicamente imposible, pero bueno, yo creo lo más parecido que tengo por ahí, lo más parecido que tengo por ahí, con lo cual pues esta va a ser. Y el tornillito nos vale igual, la varillita roscada es del mismo paso, venía aquí con esta tuerquita, así que bueno, eso es lo que he encontrado. Nos viene aquí, si miro la cámara no apunto, bueno, va, antes entraba y ahora no. Bueno, es de ahí, es de ahí. Ahora a lo mejor como ando yo forzando igual, pero bueno, es de ahí. Pues un trocito de esta varilla roscada va a ser para esta tuerca y otro trocito para la otra, la que reciclamos, recuperamos, original. Se lo voy a pegar ahí. Un trocito que yo creo que con que tenga, que nos pase, para que nos haga tope ahí, que nos pase y nos haga la función original de freno, para que no se deslice y nos respete la medida que queramos. Bueno, pues yo creo que con 2 centímetros va a ser más que de sobra. Nos hacemos la idea que el tornillo está embutido hasta el fondo, más lo que le damos un poquito para que entre en la tuerca. Con 2 centímetros yo creo que va a ser más que de sobra. Así que venga, voy preparando la resina y lo voy pegando. Como todos sabemos, yo creo, preparar la resina poco misterio tiene. Le voy a calentar un poquito con el... ay, que se aguante. Con el mini mechero, el soplete mechero famoso, que para esto pues es ideal. Le voy a calentar un poquito el pegamento, porque aparte de que ya están un poco mínimos, está frío. Porque la temperatura, oye, aquí parece que nos hemos metido por lo menos aquí en Madrid, en España, parece que nos hemos metido un poquito en un abril jodido. Sé que en otros sitios, y aprovecho a mandar ahí un saludo, Argentina, por ejemplo, La Plata y por ahí, que las están pasando jodidas con el agua. Aquí en España igual, por Extremadura, Andalucía y por ahí, están también bastante jodidos. Así que mira, aprovecho a mandar un saludo de ánimo. Y lo que estaba diciendo, que está la temperatura, que parece que ha entrado la primavera, un poquito así rarita, y voy a calentar un poco el pegamento, los dos, porque está como, pues eso, que parece que ha vuelto el invierno y no alcanza temperatura, así que lo caliento un poquito, tampoco hace falta pasarse, nada más que templando un poquito los botes,
y fuera. Que coja temperatura. Apagamos el soplete porque ya no le voy a necesitar. Apagamos el soplete, le dejo por aquí donde no me estorbe y bueno, poco misterio tiene hacer la resina. Poco, ninguno. Yo creo que todo el mundo sabe y si no, pues oye. Echamos un poquito, en este caso es un bicomponente. Aprovecho la tapita esta por no guarrinar otra cosa porque como va a ser tan poco, pues vemos que al calentarlo un poquito sale de maravilla. Todo lo contrario, que si no le obligamos a alcanzar temperatura, pues apachurras los tubos y al final lo único que consigues es estropear el pegamento, porque no sacas nada. Y en cambio, calentándolo un poquito, lo vemos, ¿no? Echamos un poquito de cada, aprovechamos bien el pegamento, porque si no estando frío no consigues nada. Apachurras el tubo y al final acaba reventando por cualquier sitio menos por donde queremos que salga. Bueno, pues con una espatulita cualquier cosa vale. Revolvemos las dos partes, lo que es el adhesivo y el catalizador. He hecho muy poquito y de este poquito que he hecho me va a sobrar pues casi todo, porque simplemente para echarle un poquito allá a las cabezas. Así que bueno, pues vamos a ver cómo me las apaño yo aquí ahora para echar en el agujerito, porque hay que hacer puntería aquí. Es muy poco lo que queremos que entre, así que bueno, pues eso. Todo que deje que entre dentro del agujerito de la rosca, y lo de fuera pues se lo dejamos limpio ahora, porque otra cosa no tendrá este pegamento, pero una vez que tira, tira. No sé si me explico. Una vez que se pone duro ya, bueno, lo dejamos ahí que vaya endureciendo. Le voy a dar al otro, porque esta entraba rosca muy bien ahí, pero al aflojar se me suelta de aquí. Así que le doy un poquito de pegamento aquí también, para que no ande ahí jodiendo la marrana. Bueno, ya veis que del poquito pegamento que he hecho, pues prácticamente me sobra todo. Pero es que hacer menos ya es casi no hacer nada. Bueno, vamos a meter este otro aquí, que mientras estás cascando, como yo digo, el pegamento está tirando, porque este pegamento en 10 minutos ya ha hecho su apaño. Se pone duro, luego a lo mejor tarda un poco de tiempo más, a lo mejor 4 horas en estar completamente duro, pero en 10 minutos ya puedes trabajar con él. Vale, le quitamos eliminamos el máximo. Vale, ahora le dejaremos ahí que actúe. No andamos aquí con el pegamento ahí, que si quito, que si pongo, que si meto, que si saco. Una vez que hagamos el pegamento, colocamos la pieza ya completamente convencidos de cómo va a quedar. No andemos ahí para atrás y para adelante, para arriba y para abajo, eso, porque el pegamento sigue tirando, sigue actuando, y cuando te quieras dar cuenta, o te lo ha dejado mal pegado, o se ha pasado el pegamento y ya no te sirve. Y una vez que hayas rellenado el agujero, o hayas manchado las roscas o eso, luego se pone duro como un cuerno. Cuesta un huevo quitarlo, así que una vez que lo hagamos ya, para hacerlo definitivamente, que estemos completamente seguros de cómo se va a quedar, y ya se queda así definitivo. Vale. Vamos a ver si puedo limpiar aquí un poquito. Lo rejunté un poco por alrededor con el palillito. Que yo estoy cascando. Consejos doy que para mí no tengo, como decía el otro. Y el pegamento sigue tirando. Vale.
Vale, ya no lo toco más, que se quede ahí secando. Y luego ya simplemente montar, porque lo tenemos todo preparado. Así que ya está. Vamos guardando el pegamento y dejamos que pase un poquito el tiempo. Bien, pues ya no he podido evitarlo. No he podido evitar pasarle un poquito la radial por la punta. Ha sido muy poquito. Está como achaflanado. No lo he eliminado todo completamente. Algún golpe recibió ahí potente. Pero bueno, como ya he dicho antes, más adelante si eso ya se le templo un poquito, le caliento un poquito, templándole la punta. Ahora lo que he hecho es regularizarle un poquito. Por atrás le he redondeado un poquito la cabeza, que estaba también achatada. Le sale rebabas alrededor, que para lo que valen es si fallas un poquito el golpe para que salte el trozo y se te clave. Y el acero lo que tiene luego es que duele durante varios días. Bueno, le he pasado el cepillo de alambre, le he hecho un poquito de aceite y ya ha quedado, pues oye, ni punto de comparación, nuevo. Punzón o botador o puntero, llámale como quieras. Marcador, llámale como quieras. Ya veremos más adelante también a ver lo resistente que es, cuando tenga que probarle por ahí en hierro o en algo. Bueno, pues otro que va para la caja. Y ya terminamos de... porque yo creo que mientras estaba haciendo esto ha secado de sobra el pegamento. Vale, pues vamos a montar el calibre. Se supone que ahora tiene que encajar todo perfectamente en su sitio, sin el más mínimo esfuerzo. Sin el más mínimo esfuerzo. Vamos a ver. Esta se la volvemos a poner abajo. Y esta que no la tenía, se la colocamos arriba. Ahí estamos. Y lo sujeta perfectamente. No se nos mueve. Perfecto. Bueno. Pues ahí le tenemos. Preparado para lo que sea menester, como decía aquel. Preparado y listo. Otra herramienta para la caja. La guardaremos para cuando nos haga falta. Venga. Espero que a alguien le sirva o le haya entretenido, simplemente. Porque en vez de estar viendo la televisión para las tontadas que hay en la mayoría de los canales, pues oye, para gusto están los colores, ya sabéis. Venga, hasta luego.